Bienvenidos, estimados usuarios. Mi nombre es Catalina Navarro y soy la técnica de enfermería del Centro Deportivo Elige Vivir Sana. Hoy revisaremos las principales patologías respiratorias que tendrán sus pics principalmente en los meses de mayo a julio, ¿ya? Y puede ser que la primera semana de agosto sea considerada. Estas enfermedades afectan en su mayoría a la población de riesgo, los cuales tenemos a los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños menores de 6 años y hay personas que tengan enfermedades de tipo autoinmune. Para contextualizar nuestra charla, veremos la siguiente tabla, que es una estadística epidemiológica, la cual fue extraída del informe de patologías respiratorias del año 2019 del Instituto de Salud Pública. Todos los años el Instituto de Salud Pública crea estos informes en base a todo lo que son las estadísticas del año, con las atenciones que se han brindado por patologías respiratorias. Acá podemos encontrar el número de casos positivos de virus respiratorios por año. El año 2018 vimos un aumento significativo en respecto al 2015 de lo que son las patologías, los casos por adenovirus, que subieron de 22 a 43. También tuvimos un aumento en atenciones por influencia de tipo A, por influenza de tipo B y por el metapneumovirus, neumovirus, claro. En relación al virus respiratorio sincicial, vimos una disminución de atención, y esto es netamente porque ha cambiado mucho lo que es la realidad epidemiológica en Chile. Por una parte, se ha realizado mucha educación a nuestra población en lo que es educación a las madres, principalmente, porque el virus respiratorio sincicial cabe destacar que afecta en un alto porcentaje a los niños menores de 6 años. Lo que es para influenza A y influenza B, afecta en su mayoría a adultos mayores. ¿Pero qué son las enfermedades respiratorias? Tenemos dos tipos de enfermedades, o dos clasificaciones que ha creado nuestro sistema de salud chileno, y que van asociadas también a su programa. Las IRAS, las infecciones respiratorias agudas, y las ERAS, las enfermedades respiratorias las enfermedades respiratorias del adulto. Primero revisaremos las enfermedades respiratorias del adulto. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta patología es caracterizada por una obstrucción persistente del flujo del aire. Quiere decir que la persona no puede respirar. ¿Ya? El daño que se origina por un desbalance entre el sistema pulmonar y los otros sistemas que comienzan a fallar. Algunos factores de riesgo son el tabaquismo, vivir con personas que fumen, vivir en lugares donde la calefacción sea leña, ya que todo este humo daña el sistema respiratorio, ¿no? Cabe destacar que esta obstrucción o esta enfermedad no se produce de un día a otro, es totalmente progresiva.
Algunos, como ya habíamos mencionado, en los factores de riesgo también tenemos la predisposición familiar, ¿ya? Los signos y síntomas de esta patología son respiración con esfuerzo, tos crónica, padecer bronquitis frecuente, perder peso. Todo lo que es la intolerancia al esfuerzo quiere decir que si yo hago una fuerza o hago el mínimo ejercicio y me canso excesivamente, es un signo de alerta. Dolor en el pecho y toser eliminando sangre. También es un factor que tenemos que ver, ¿ya? Ahí estar muy atento. No se vaya suele confundirse esta tos como con sangre con el signo de la tuberculosis, que también lo vamos a revisar. También otro signo es la cianosis o la piel azulada. Cuando nos falta oxígeno, no llega la suficiente irrigación sanguínea a nuestros tejidos. Entonces, pasa que a las personas que se están ahogando se empiezan a tener los dedos azules. Y es netamente porque no llega oxígeno a sus dedos. La sangre no está circulando como debería. ¿Ya? Luego tenemos el asma bronquial, la cual es una enfermedad crónica que se caracteriza por una respuesta exagerada de la tos y los bronquios. O sea, la tos es el signo más común, porque podemos ver que muchos usuarios que tienen asma se agotan y empiezan a toser. Pero fisiológicamente es una respuesta exagerada de la tráquea y los bronquios a diferentes estímulos, ya sea cansancio o alguna partícula que entra por nuestro sistema respiratorio. Esto produce que nuestras vías aéreas se estrechen y no pase el flujo de aire. Algunos factores de riesgo del asma son las infecciones respiratorias virales, el ejercicio. Hay que destacar que aquí factores, me refiero a factores que de riesgo o que dentro de todo desencadenan el asma o agudizan el asma, ¿ya? Los cambios bruscos de temperatura, algunos alérgenos, algunas sustancias irritantes como el tabaco, la contaminación o los productos químicos. Tenemos dos tipos de asma, que es una alérgica y una no alérgica. El asma alérgica aparece desde niños, ¿ya? Y usualmente estos pacientes tienen otro tipo de alergias también, como alergia al polvo, al polen, algunos alimentos, y va asociado a eso. El asma no alérgica se inicia después de los 35 años o en edad adulta. Y las crisis se van haciendo más frecuentes con el paso de los años y estas están desencadenadas por virus, que el resfrío común es como lo más, valga la redundancia, común que produzca el asma. Los signos y síntomas del asma, tenemos las crisis durante el sueño, que muchas veces nuestros pacientes están durmiendo y empiezan con esta tos que no para. Sibilancias o ruiditos como silbidos al respirar. Cianosis, que era lo que hablábamos de los dedos azules o que en otros tejidos de nuestro cuerpo se vuelven azules. Los labios, las uñas de los dedos. Disnea o dificultad respiratoria.
yo como persona con asma no puedo respirar. Yo esto. ¿Ya? Y luego de una crisis de asma, el paciente usuario queda exhausto con un cansancio excesivo. ¿Ya? El asma generalmente no es una patología extremadamente grave, ya se puede llevar una vida normal teniendo asma, ya que siempre y cuando hay un tratamiento detrás. Nuestros usuarios, por experiencia, realizan ejercicios sin mayor dificultad y siempre tienen sus broncodilatadores. ¿Ya? Luego tenemos la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una patología que no es tan común como el asma y el EPOC, pero sí es considerada una enfermedad importante. Esta patología se produce cuando el tejido del pulmón se daña, ocasionando cicatrices, por lo que el pulmón, al inspirar o expirar, no puede, no puede súper coloquialmente, lo vamos a explicar. Cuando el pulmón, cuando nosotros inspiramos y tomamos aire, el pulmón se infla, ¿ya? Y cuando lo eliminamos, se desinfla, como un globo. Entonces, lo que produce la fibrosis pulmonar es que el pulmón se dañe y se produzcan cicatrices, por lo que esta capacidad de expansión se vea disminuida, ¿ya? El tejido del pulmón se va de a poco engrosando y se hace cada vez más rígido. La formación de cicatrices que termina en esta patología está relacionada con diferentes factores, ¿ya? Que pueden ser ya sea de la persona o factores externos. Algunos signos y síntomas de esta patología como para poder, que son signos de alerta, son la disnea también, esta dificultad respiratoria, la tos seca, ojo aquí, tos seca, sin esputo o esta flema, no, es solamente tos seca, fatiga, cansancio, pérdida de peso sin causa aparente, dolor en las articulaciones y en los músculos, ensanchamiento y redondeo de las puntas de los dedos, de los pies o de las manos, ¿no? Como antes los habíamos mencionado, las causas de la fibrosis pulmonar es muy variable. En algunos casos se debe a una falla genética y en otros ciertos casos puede ser hasta asociado a factores externos como el asbesto, el carbón, que por eso es poco frecuente esta patología, porque principalmente se da en personas que hayan trabajado con polvos o químicos sólidos que emitan partículas de polvo.
También personas que trabajan en sanitizaciones con lo que es pájaro y tengan que eliminar el excremento de estos animales. Por último, dentro de las enfermedades respiratorias del adulto, tenemos las personas con secuelas de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es causada por el bacilo de Koch. Puede haber una tuberculosis viral o una bacteriana, ¿ya? La tuberculosis se transmite por el aire. Es expulsado por las personas que están infectadas por medio de la tos o el estornudo. Por eso que cada vez que tenemos un paciente con tuberculosis activa, se aísla, en los hospitales se aísla por precaución de gotitas o aérea. Usualmente usamos de aérea en los hospitales. Los factores de riesgo de la tuberculosis tenemos la edad, la desnutrición y los pacientes con patologías inmunodeficientes. Ya. Cabe destacar que hay factores externos factores del medio ambiente, de las ciudades principalmente, que favorecen la aparición de esta enfermedad, como lo que son las viviendas oscuras, las viviendas mal ventiladas, insalubres, personas que vivan en condiciones de hacinamiento, tienden a enfermarse más de esta enfermedad. Los signos y síntomas de esta enfermedad son la tos, pero esta tos es con flema, o sea, es una tos con saliva y sangre, ¿ya? Esta tos también produce una flema que es bastante como viscosa, ¿ya? También el dolor torácico, la dificultad respiratoria, la fiebre, la sudoración en la noche, la pérdida involuntaria de peso, y este es un síntoma esencial en esta patología porque los pacientes que la sufren o que se ven afectados, pasa que tienen una disminución de peso brusco. Entonces, pierden 3, 4 kilos de una semana a otra o de 2 semanas a otra. Ahí es bastante evidente. La fatiga y el decaimiento. La tuberculosis es una enfermedad que en Chile tiene seguimiento y notificación. Entonces, cada vez que encontramos un paciente con tuberculosis, se le realizan los exámenes y se le hace seguimiento. Es muy similar a lo que estamos viendo con el coronavirus. Luego tenemos las infecciones respiratorias agudas, que estas están asociadas al programa del mismo nombre. Nuestra primera enfermedad en mencionar es la influenza, que es una infección viral muy común, pero que es muy común y tiene es letal en usuarios con factores de riesgo. Es una enfermedad aguda que está producida por el virus de la influenza, como ya lo mencionaba. Usualmente esta patología
tiene una duración un poco autolimitada. Si el paciente tiene o el usuario tiene un sistema inmune bastante desarrollado, sin ninguna patología de base, no solamente, o sea, pasa como resfriado, ¿no? Sí se siente extremadamente mal, pero pasa como un resfriado y no es necesaria hospitalización. Los factores de riesgo de la influenza son los mismos que anteriormente ya habíamos visto. Estos factores de riesgo son igual a modo general porque en la mayoría de las patologías respiratorias las causan ya. Excepcionalmente lo de vamos a devolver un poquito acá, lo de la fibrosis pulmonar que se da en pacientes muy específicos. Los signos de la influenza o síntomas son afecciones a las vías respiratorias, el dolor de cabeza, el dolor de músculo, el malestar en general, la tos seca, el dolor de garganta y lo que es la rinitis, ¿ya? Hay muchas personas que la fiebre es un signo de la influenza, pero hay muchas personas que no la presentan. Y se da que también en el coronavirus, como es un virus, se da que hay pacientes asintomáticos y ese es el problema conectándolo con lo que es el coronavirus y por qué no se puede detectar a todos estos pacientes. Hay que mencionar que algunos niños pequeños, niños con influenza, han presentado náuseas, vómitos o diarreas. No es lo común, pero pasa. Luego tenemos el coqueluche, que también es una infección del tracto respiratorio de nuestras vías aéreas. Esta enfermedad es altamente contagiosa y se disipa por vía aérea, por la tos, los estornudos, la saliva o por contacto directo. Cuando nosotros en el hospital tenemos a un paciente con coqueluche, lo primero que se hace es aislamiento por contacto y aislamiento respiratorio. En Chile hay una vacuna en el programa de inmunización nacional que favorece el desarrollo de anticuerpos para esta enfermedad. ¿Ya? La aparición del coqueluche se da más frecuentemente durante los meses de primavera y verano. Y afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Por eso es a la población que se vacuna, ¿ya? Y porque mientras en esta edad de infancia uno puede desarrollar los anticuerpos necesarios para las patologías que puedan producirse en el futuro. ¿Cuáles son los síntomas del coqueluche? Tenemos tos, estornudos, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, fiebre pero leve, bastante leve.
Y el tema de la tos, como ya lo había mencionado, o sea, lo había mencionado, pero la tos es constante, constante. Por eso se llama coqueluche o tiene este otro nombre como tos convulsiva. También se asocia a un pequeño silbido en la respiración, ¿ya? Y los niños es súper fácil de detectar esta sibilancia. La neumonía, o NAC también conocida, es una patología respiratoria que puede tener diferentes causantes, agentes causantes, ¿ya? La neumonía produce una inflamación del pulmón y esto a su vez se caracteriza porque empieza a producir el pulmón lo que se llama una exudación, es un líquido. Puede provocarse por infecciones bacterianas, por factores externos, cuando cuando hay aspiración, puede ingresar algún tipo de virus. Pacientes con estado de conciencia alterado o que estén con no estén con sus 5 sentidos también se ven afectados con esta patología. Algunos factores de riesgo de la neumonía son la edad, algunas patologías asociadas que pueda tener o patologías de base, la diabetes, la hipertensión, inmunosupresión, entre otros. Los síntomas de la neumonía es fiebre muy alta, muy alta. El comienzo de esta fiebre es repentina. Se producen escalofríos o temblores, puntadas por el costado, por el costado a nivel de los pulmones, dificultad respiratoria, una tos con secreción, puede también haber cianosis y uso de lo que es los músculos accesorios de respiración. También podemos encontrar lo que es el aleteo nasal, que cuando yo respiro se mueven las aletas de mi nariz. Ahí sí. Luego tenemos la bronquitis aguda no obstructiva y la bronquitis obstructiva. La bronquitis aguda no obstructiva es una inflamación de las vías aéreas principales que llevan aire hacia los pulmones. Los síntomas principales de la bronquitis es tos con flema. La bronquitis aguda afecta principalmente a los niños, ¿ya? De hecho, también es una de las agentes causales de la cantidad de casos de atención que hay en los centros de salud. Los síntomas de la bronquitis aguda son molestias en el pecho, la tos con flema, ya sea transparente o verde amarillento, el cansancio, la fiebre, una dificultad respiratoria y un silbido al respirar. Se escucha como, se llama sibilancia, ¿ya? Por otra parte, tenemos la bronquitis aguda, o sea, la bronquitis obstructiva, perdón.
La bronquitis obstructiva es un trastorno un poco más grave que la obstructiva, bronquitis aguda no obstructiva. Ya. También afecta a los conductos bronquiales que transportan el aire en nuestras vías respiratorias y produce una tos con secreción, ¿ya? Estas patologías, y especialmente lo que es la bronquitis, son principalmente provocadas por virus, ¿ya? Y como se lo nombrábamos anteriormente, se dan en esta etapa invernal porque los virus viven y se transmiten a temperaturas bajas. La bronquitis obstructiva también tiene como síntoma la fiebre mayor a 38, malestar general, dolor muscular, y también es conocido como síndrome bronquial obstructivo. Y por último, tenemos la laringitis aguda. La laringitis aguda es una inflamación de la laringe, como le dice su nombre, debido a una infección generalmente viral y que produce una obstrucción en las vías. Generalmente es causada por un virus, pero también puede ser provocada por alergias, bronquitis, inflamación de las cuerdas vocales, gripes o alguna otra patología de base. ¿Ya? Los síntomas de esta enfermedad son una tos seca como perro, muy seca, dificultad para respirar, una respiración bastante de corta duración, así como y muy ruidosa, fatiga, fiebre, congestión nasal, una ronquera, agitación, dolor de garganta y flema. Todas estas patologías ya mencionadas las podemos evitar o disminuir sus signos para que no nos afecten tan fuerte. ¿Ya? Prevención y autocuidado. En esta categoría tenemos primero no ir a lugares muy concurridos, bueno, ya estamos en cuarentena, así que por lo que no podemos salir mucho, pero la gente que tiene que salir necesariamente, por favor que se cuiden. Bueno, el tema de la mascarilla ahora es obligatorio, el lavado de manos, toser con el antebrazo y no con la mano, la vacunación de los niños, la vacunación de los
de los grupos de riesgo es muy importante porque disminuye bastante nuestra tasa bueno, ha disminuido considerablemente nuestra tasa de contagio a nivel país en la última década. El reconocimiento de síntomas, espero que les haya quedado claro cuáles son los signos y síntomas de las patologías que ya vimos anteriormente, y si tienen alguna duda, como siempre está mi teléfono, está el correo electrónico, y pueden consultar por las diferentes plataformas digitales que existen y que les estamos brindando. Y por último, tenemos nuestro número de atención, el Salud Responde, donde un profesional de la salud los va a guiar atendiendo sus preguntas, ¿ya? Y va a clarificar lo más posible todas sus dudas. Recuerden el 600-360-7777. Yo lo he usado varias veces y me ha servido más de alguna vez, ya que te atienden enfermeras y médicos y te van guiando en lo que tú puedes hacer o a dónde puedes ir. También, importante, buen uso de la red asistencial. Por favor, bueno, ahora más que nunca, si no tiene que salir, no salga. Solo el SAPU, estos centros de atención que comienzan a atender desde las 5, son para urgencias. Ahora, si yo estoy resfriado con signos muy similares al coronavirus, puedo llamar a este número, ellos me van a guiar y voy en caso necesario. Si me duele un dedo, si por X, si puedo esperar al otro día a ir al consultorio a pedir hora, estoy hablando en tiempos generales, por favor, háganlo, ya que muchas veces se malusa este servicio y llega la gente porque no puede ir al otro día, o porque no quiere, o porque no le dan hora, que generalmente pasa porque no le dan hora, o porque hay que irse a las 5 de la mañana para poder tener una hora con médico, las que son bastante escasas en nuestro sistema. Y pasa que las urgencias se atochan. Y tenemos este problema en el CESFAM, en los hospitales y los tiempos de espera y todo lo que conlleva eso. Por eso, por favor, conciencia. Ocupen el Salud Responde, es una plataforma que no demora tanto en atender y que es de bastante utilidad, ¿ya? Espero que les haya gustado. Esta fue nuestra presentación de hoy. Próximamente tendremos el otro video con nuestra próxima charla, que es de hipertensión, y la subsiguiente es de diabetes. Un abrazo para todos, un gusto enseñar, cuídense mucho por favor y nos vemos.